Existen fobias comunes, como por ejemplo, no sé, zoofobia, miedo a los animales, aerofobia, miedo a volar, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, acrofobia, miedo a las alturas. Pero si te diría que hay fobias extremadamente raras, en el video de hoy, top 10 fobias más extrañas. Número 10. Sesquipedalofobia, miedo a las palabras largas. La sesquipedalofobia es, irónicamente, el miedo a las palabras largas. En un cruel giro del destino, también está la hipopoto-monstruo-sesquipedaleofobia, que algunos usan para describir el miedo a las palabras muy largas. Se puede pensar que es un poco retorcido nombrar a esa fobia con una palabra tremendamente larga. Y honestamente yo creo que tienen razón. Es de muy retorcido ponerle ese nombre a la fobia a las palabras largas. Número 9. Nomofobia, miedo a estar sin tu teléfono móvil. Los apegos de las personas a sus teléfonos inteligentes pueden alcanzar alturas vertiginosas. Sin ir más lejos, en 2016 un hombre se casó con su propio teléfono móvil. Este término fue acuñado en 2010 por la Oficina de Correos del Reino Unido y coronado como la palabra del año 2018 por el Cambridge Dictionary, y es el miedo básicamente a quedarse sin o no poder usar el teléfono móvil. Está bastante relacionado a la adicción a la tecnología en realidad, y ciertos científicos han postulado que estar lejos de tu teléfono móvil, que hoy en día se usa para casi todas las actividades, te hace sentir ansiedad al tener como una especie de presente sin identidad. Número 8. Onfalofobia, miedo a los ombligos. Pensar que hay gente que se los perfora para ponerse un aro. Hay personas que ni siquiera se animan a sacarse la mugre, como dirían en mi país, por miedo a dañarse. Dicen que está relacionado con el cordón umbilical. Básicamente sienten que pueden llegar a dañarse si se lo escarban un poquito. Por ejemplo, la famosa Khloe Kardashian tuiteó en 2015 que tocar su ombligo la hacía sentir extremadamente asqueada. Número 7. Turofobia, miedo al queso. Esta sí que no la puedo entender. Entiendo que puedas tenerle miedo al mondongo, al hígado, al salame, pero al queso, uno de los alimentos más ricos y sanos que conozco. Dicen que está asociado al olor, a la vista amarillesca o incluso el queso azul, y pueden hacer sentir a una persona con ansiedad y que empiece a sudorizarse, y de esa manera hasta le puede dar un síncope, básicamente se desmayaría. Número 6. De los creadores de las fobias llega fobofobia, miedo a tener una fobia. Algunas personas simplemente no pueden tomarse un descanso. El miedo al miedo, como se lo conoce a veces, es cuando estás petrificado de desarrollar una fobia, o cuando la sensación de esta te llena de pavor. Por ejemplo, síntomas de un ataque de pánico. Número 5. Compounofobia, miedo a los botones. Si te disgustan o le tenés como cierto asco a los botones, más comúnmente visto en los de plástico, probablemente estés desarrollando una compounofobia. Una persona célebre muy conocida, Steve Jobs, le tenía fobia a los botones. Por eso siempre andaba de cuellos largos. Y según dice la leyenda urbana, eso fue lo que lo motivó a crear las pantallas táctiles libres de botones. Número 4. Chaetofobia, miedo al cabello. Esta fobia se desarrolla tanto el miedo a tu propio cabello como el de a otras personas. También puede ser pelaje animal, ya sean de animales domésticos o si sos un aventurero de animales de la selva o de la granja. Otro dato de color es que las personas que están obsesionadas con la limpieza, por suerte yo no, pueden desarrollar este tipo de fobias. Número 3. Coulrofobia, miedo a los payasos. Esta honestamente no me parece una fobia rara o extraña, pero como está dentro del top la vamos a nombrar. Se dice que a muchas personas no les gustan los payasos, pero eso no es la fobia en sí. El terror paralizante es al pensar en ellos mismos. Hay un psiquiatra, Robert Gressman, escribe sobre las razones por las que los payasos dan tanto miedo a algunas personas. El único ejemplo que voy a citar es este. Si un payaso tiene una sonrisa pintada, pero no actúa o no parece feliz, su cerebro
o sea el nuestro, recibe señales contradictorias y eso es lo que puede derivar en el terror en sí mismo o propiamente dicho. Número 2. Tapofobia, miedo a ser enterrado vivo. George Washington, en 1799, sus últimas palabras fueron una orden a su secretaria que esperara 3 días para enterrarlo. Esto es porque en siglos pasados ese era el terror, ser enterrado vivo al diagnosticarnos una muerte que no sería tal. Antes no existía tecnología avanzada para demostrar que alguien estaba clínicamente fallecido. Incluso hubo casos en los que personas fueron enterradas mientras estaban vivas. De hecho, hubo casos en los que se pidió quitar el corazón de la persona o la cabeza antes de ser enterrados para asegurarse que estaban muertos. Y también en algunos ataúdes se había colocado un hilo atado a una campana. De esa manera, si la persona llegaba a despertarse y había sido enterrada, podía hacerla sonar. Por eso de ahí viene el dicho, te salvó la campana. Número 1. Selenofobia, miedo a la luna. Los selenofóbicos temen que la luna desencadene comportamientos irracionales o peligrosos en otras personas. Esto asociado a la brujería, hombres lobo, etcétera, etcétera. Así que si sos una persona que tiene un miedo extremo a la luna, probablemente sufras de selenofobia. Si llegaste hasta acá, me encantaría pedirte un buen like y que te suscribas al canal. A mí me ayuda muchísimo y a vos honestamente no te cuesta nada.